Animado, temprano, está fresca la mañana y yo pienso que ese aspecto que hay en el ambiente se va a transferir en el ambiente espiritual. Después de estar conectado a Dios en oración, pedirle al Señor, ahora vamos a humillar nuestros corazones y dejar nuestras mentes en las manos del Señor para que el Señor nos diga todo lo que tiene que decirnos en esta mañana. Hemos venido en esta mañana con el único propósito de, hemos venido en esta mañana con el único propósito de permitir que Dios nos hable en esta mañana. Y vamos a hacer esto. Oramos. Oh Dios, estamos muy agradecidos de ti por tus bondades, por tus misericordias, porque nos deja levantar, oh Dios. Vaya nuestro agradecimiento. Mucha gente hoy no se ha podido levantar. Sin embargo, tú nos das la oportunidad que haya fuerza en nuestras rodillas. Nos da la oportunidad de que haya buen ánimo. Y hoy estamos aquí en tu presencia. Di todo lo que tú tienes que decirnos. Aquí está tu siervo. Al abrir tu palabra, oh Dios, quiero que mi mente sea iluminada por el poder del Espíritu Santo y que tu palabra pueda fluir libremente entre nosotros, oh Dios. Sé con aquellos que están en las redes conectados, que ellos también puedan ser impactados por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana continuamos con nuestros 40 días y sigue siendo un desafío porque apenas vamos por el segundo día, pero estamos aquí. Y ayer iniciábamos hablando un poquito de la apocalíptica bíblica. Yo espero que algunos al principio no se nos desesperen, porque en estos primeros días estamos poniendo las bases para que nosotros podamos ver el propósito de Dios en las profecías bíblicas. Y una de las cosas que estábamos presentando ayer era la necesidad de nosotros conocer qué es la apocalíptica bíblica. Y haciendo las diferencias que la apocalíptica bíblica no tiene que ver nada con el Apocalipsis, sino que la apocalíptica bíblica es todo lo que tiene que ver con predicciones, todo lo que tiene que ver con un enfoque hacia la escatología, viéndolo desde el punto de vista espiritual. La apocalíptica bíblica proyecta esperanza. La apocalíptica bíblica siempre nos va a decir: no estamos solos, no somos un barco a la deriva, no estamos yendo al destino que el mundo nos quiera llevar. Hay un Dios que está controlando todo. Hay un Dios que ha manejado la historia desde nuestra caída. Hay un Dios que tiene un plan con cada uno de nosotros y ese plan se puede ver a través de toda la Biblia. Y decíamos ayer por la mañana que inmediatamente el hombre pecó, la apocalíptica se reveló cuando Dios le dijo a nuestros primeros padres allí que Él se vengaría del enemigo, que ciertamente el enemigo había proporcionado una herida a la humanidad que lo hizo caer, pero que Dios no hará caer el enemigo, Dios le aplastará la cabeza. Y desde allí el hombre ha estado esperando ese momento. Yo no sé ustedes, pero yo anhelo ver el día que el enemigo desaparezca del universo y deje este universo en paz. La apocalíptica bíblica dice que muy pronto eso va a suceder porque está dentro de los planes de Dios. Y algo bueno, Dariel, la cosa va bien. Va como Dios se lo ha programado, como Dios la ha planificado. Y entonces, dentro de nuestros clásicos apocalípticos, tenemos a Daniel y el libro de Apocalipsis, que hay que entenderlo dentro del gran conflicto. ¿Dentro de qué? Del gran conflicto. Muchos erramos al entender Apocalipsis y a Daniel y le aplicamos a eventos históricos y políticos, pero una buena posición para atender Apocalipsis es centrándose en que hay un gran conflicto, Juan José, que está, podríamos decir, a oscura de nuestro entendimiento.
lejos de lo que podemos ver, hay dos fuerzas que se están disputando el poder en esta tierra. Algunas de gente dicen el universo, no, en esta tierra. En una parte, en una arenita del universo, hay dos fuerzas que se están disputando el poder. Y entonces, cuando podemos entenderlos allí, entonces nos vamos a dar cuenta que el conflicto es espiritual. Que aunque el Señor señala eventos, decíamos que la apocalíptica es aquella parte de la teología que se basa en imágenes, se basa en figuras, se basa en eventos para señalar el propósito y el mensaje de Dios que está presentado a través de figuras y eventos a través de la historia. Y entonces cuando nosotros vamos viendo todo esto, nos damos cuenta que detrás de esas figuras, detrás de esas imágenes, hay dos fuerzas que luchan en la parte espiritual y que nosotros somos el centro de esa lucha. Y entonces nos va a llevar a tener claramente que debemos tomar partido. Debemos tomar partido. No tomar partido es ir a la deriva y pertenecer al otro bando. Tomar partido de parte de Dios es entonces estar seguro que alguien está conduciendo nuestras vidas. Y esa vida es quien conduce este mundo aquí. Por eso Apocalipsis, la apocalíptica bíblica siempre nos va a invitar. Busca a Dios. Busca a Dios. Aférrate a Dios. En este conflicto nada más hay una sola posibilidad de salir victorioso. Aferrándose a Dios. Y eso es lo que vamos a ver en estos dos primeros temas. Hoy les prometí que íbamos a hablar de la sabiduría en Daniel. La sabiduría en Daniel. Generalmente, alguna vez esperamos que inmediatamente empecemos a ver los reinos, todas estas cosas. Bueno, yo pienso que hacer eso es volver a llover sobre mojado, porque eso es lo que más vemos en Daniel. Y cuando se habla de Daniel y Apocalipsis, de una vez viene a nuestra mente las imágenes, los terremotos, las trompetas, todo ese tipo de cosas. Estamos llenos de toda esta parte. Yo voy a enfocar estas profecías, estos estudios, desde el aspecto, podríamos decir, del conflicto y nuestra vida espiritual. Y entonces allí nosotros vamos a sacar lecciones que nos van a ayudar. La primera lección que nosotros vamos a encontrar es la importancia de la sabiduría en el conflicto. La importancia de la sabiduría en el conflicto. ¿De qué sabiduría estamos hablando? ¿De los conocimientos políticos, de los conocimientos geométricos, matemáticos de este mundo? No, porque esos conocimientos, esa sabiduría, Vicente Vélez, solamente nos sirven para pasar el tiempo que estamos pasando en este trapito de mundo y más nada. Eso nada más nos sirve para eso. Es desechable la sabiduría de este mundo. Es necesaria para mientras estamos pasando este mal tiempo aquí, pero esa sabiduría es desechable. Estamos hablando de la sabiduría que nos conecta a Dios, el brazo poderoso de Jehová. Y Daniel está lleno de este mensaje. Increíble, cuando yo oí por primera vez la sabiduría en Daniel, me recuerdo que fue un simposio en el 2014. Y es interesante cómo todo el libro está cargado de sabiduría. Eso no se lo echa uno a Daniel, eso lo escucha uno pocas veces, porque cuando hablamos de los libros de sabiduría estamos pensando en Proverbios, estamos pensando en Eclesiastés, estamos pensando en Job, pero pensar en Daniel y Apocalipsis como libros de sabiduría casi no pensamos en ellos. Sin embargo, Daniel está cargado de sabiduría desde el principio hasta el fin. En Daniel se multiplica la sabiduría. Y lo vamos a ver de una forma textual. Cómo se multiplica la sabiduría en Daniel y en qué consiste la verdadera sabiduría. Si usted hace un ejercicio en el libro de Daniel y empieza a buscar las veces que se menciona la palabra sabiduría,
o la palabra entender, o la palabra conocimiento, o la palabra sabio, todas ligadas a la sabiduría, usted se va a sorprender. Pareciera ser que ellas están en todo el libro y dominan todo el libro de Daniel. El libro de Daniel coloca la sabiduría en el centro del mensaje profético. El libro de Daniel coloca la sabiduría en el centro del mensaje profético, mostrando cómo Dios concede sabiduría a quienes confían en Él para cumplir su propósito. Eso se puede ver. Todo el libro muestra cómo Dios prepara, cómo Dios dota de sabiduría a aquellos que pueden confiar en Él. Aquellos que confían que Dios está dirigiendo sus vidas. Y cómo Dios abre los ojos. Por eso el canto cada mañana: abre mis ojos, Señor. Yo quiero entrar a los depósitos de sabiduría del Dios del cielo. Y entonces cómo Dios abre la ventana y entonces da a aquellos que confían en el Señor sabiduría para cumplir su propósito. Esta es la parte que vamos a estar presentando en esta mañana. Todo está demostrado en el texto. Hay un contraste allí y va a ser presentado en esta parte. Y por eso le decía que el libro de Daniel está presentado en forma de contraste. ¿Qué le pasa a aquellos que tienen mucho conocimiento humano? ¿Y qué le pasa a aquellos que tienen conocimiento divino? Y entonces dentro de este conflicto, ustedes van a ver cómo ellos se presentan figuras e imágenes de esto. Una de ellas es, por ejemplo, cuando los magos reciben la alimentación natural y normal del palacio. Y Daniel y sus compañeros elegir, valga la redundancia, la dieta divina, la dieta del Edén. El libro está allí hecho en contraste. Ellos estaban comiendo la porción que el rey había elegido en el palacio. Daniel y sus compañeros, llenos de sabiduría de Dios, piden que le den la dieta del Edén. Y después de 10 días, ellos mismos declaran que fueron encontrados 10 veces más sabios que los que estaban comiendo la dieta del rey. Comer la dieta de mi Padre Celestial cada mañana da sabiduría, la que Dios ha provisto para nosotros. Eso está en todo el libro de Daniel. Cuando llegan los conflictos, ¿dónde nos vamos a alojar? Los que se alojan en Dios encontrarán solución a los conflictos. No importa que tenga que ir al horno de fuego, no importa que tenga que ir al pozo de los leones, el Dios del cielo, el león de la tribu de Judá, levantará sus manos y levantará bandera para nosotros. Esto es lo que el libro va a estar presentando. Esto es lo que nosotros tenemos que saber en este tiempo del libro de Daniel. El Dios que cuida, el Dios que provee, el Dios que pelea por lo suyo. El Dios que cuando se le elige a Él en primer lugar, Él no nos va a defraudar. Dios es fiel. Lo vamos a estar viendo en todas estas partes. Daniel llega a un ambiente hostil. A un ambiente hostil. El pueblo de Israel estaba en crisis y llega en calidad de preso. Quiere decir que el momento era muy favorable para Daniel y sus compañeros. Algunos piensan que tal vez era hijo del rey, y hay evidencia que puedan demostrar esa posición, pero sí sabemos, aunque no fuera hijo del rey, lo que sí sabemos era que era de la clase especial, que era de la clase sacerdotal, la clase pudiente. Era un niño mimado en su reino, era un niño mimado ahí en el reino. Era un hombre, era un muchacho que era de la parte de la clase alta, criado a los pies de mami y papi. Y de repente se encuentra yendo cautivo por todo el desierto y llega a la capital del mundo en ese tiempo, que era Babilonia. Allí
donde el concepto a otros dioses estaba a la luz del día. A Daniel le toca actuar en medio de un ambiente hostil. En vez de ser el Dios de Israel, el Dios que se adoraba allí, era Bel, el Dios de los babilonios. Y a Daniel, en medio de ese ambiente hostil a sus compañeros, le cambian el nombre. El nombre de Daniel significa: Dios es mi juez, Dios es mi justicia, Dios es el que me guía. Eso es lo que significa el nombre de Daniel, dando identidad de lo que él es. Sin embargo, se le puso Belsasar. Bel es mi Dios, yo adoro a Bel. La idea era cambiar toda esta parte en la mente de este hombre. Quiere decir que fueron cambios drásticos, cambio drástico. Pero el versículo 8 del capítulo 1 dice claramente que el muchacho tenía identidad. Tenía identidad. Ayer estábamos terminando, Rodolfo, no sé, bueno, tuviste que salir, pero terminábamos ayer diciendo que la apocalíptica bíblica, Esther, nos da identidad. La apocalíptica bíblica nos dice quiénes somos, hacia dónde vamos y de dónde venimos. Cómo Dios ha intervenido la vida de su pueblo a través de la historia. Y entonces nos motiva a identificarnos con el Dios que conduce la historia. ¿Y por qué hoy en estos tiempos el enemigo se la arregla para que no hablemos de estas cosas? Porque muchos de nuestros muchachos, muchos de nuestra gente crece en la iglesia y no crece con identidad cristiana. Y cuando llegan a las universidades y cuando llegan a esos sitios que están llenos del conocimiento humano, se desvían y empiezan a abandonar el Dios de su padre y a ridiculizar a sus padres por adorar a su Dios. Le falta identidad y se comportan en la sociedad de acuerdo como esté el panorama. Si el panorama está verde, ellos están vestidos de verde. Si el panorama está blanco, ellos se visten de blanco. Si el panorama está rojo, ellos van a estar vestidos de rojo. Eso muestra que no hay identidad. Ese no era el caso de Daniel. Daniel tenía una identidad clara. Y aunque se trató de enviarle otro mensaje, él sabía quién él era, un príncipe de Jehová. Y por tal razón, en el versículo 8 dice que se propuso en su corazón ser fiel a Dios. No contaminarse con las pretensiones de Babilonia, sino seguir adorando y sirviendo a su Dios. Cuando yo veo cosas como esta, yo alabo a Dios. Por la misericordia, aunque vivimos en un mundo contaminado, Dios tiene un pueblo que no se contamina. Dios tiene jóvenes que no se han contaminado. Dios tiene toda clase de personas dentro de su pueblo que aunque han nacido también en un ambiente hostil, son fieles a Dios y tienen en mente a Dios. Aunque son burlados, ellos saben lo que esperan, ellos saben lo que quieren delante de Dios. Quiere decir que eso es una de las cosas que vamos a ver en Daniel de una forma clara. Pidió que no se le obligara a condenarse, a contaminarse. Él elige a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer paso de una vida de éxito. Quisiera hablar a nuestros jóvenes y a ellos también, a sus padres. Lo primero en la parte del éxito, no porque esté en la mente de nosotros, es que es una vivencia en el pueblo de Dios. Y hoy podemos señalar ejemplos. Aquí. Nuestros muchachos que le hemos enseñado a no contaminarse, los padres que han llenado a sus hijos de Dios y han involucrado a sus hijos en las actividades del Dios que ellos sirven, hoy están cosechando los resultados. Se sienten contentos con sus hijos. Y sus hijos hoy son ente para la sociedad, que benefician a la sociedad,
que brindan servicio a la sociedad. Son muchachos dignos de imitar. No quiero mencionar nombres, pero ustedes lo conocen. Eso hace la diferencia, poner a Dios primero. La otra parte es triste. Aquellos que se apartan de Dios, eso es triste. Esto tiene que ver mucho con lo que dice Proverbio 1:7. Proverbio 1:7, ¿qué dice? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría. Temor a Dios, reverencia a Dios, respeto a Dios. Ese temor no es tenerle miedo a las consecuencias, sino es reconocer quién me favorece, quién me da, quién me sostiene. Y ante los beneficios de aquel que guía mis pasos, yo me postro reverentemente porque Él ha producido todo el bien que hoy disfruto. Y eso despierta agradecimiento. Ese es el temor de Jehová. Me gustaría que pudiéramos poner a Salmo 111, 10 allí. El salmista presenta allí también algo que me gustaría que nosotros pudiéramos ver. Salmo 111, el versículo 10. Dice el salmista, inspirado en esta misma textura, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen tanto los que lo practican sus mandamientos, su loor permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Buen entendimiento tienen aquellos que la practican. Su loor permanecerá para siempre, no será algo pasajero. Daniel tenía identidad, se identificaba con el Señor. Seguramente, como un buen israelita, había conocido la historia de Salomón. Como un buen israelita, había conocido los aspectos, las altas y bajas de David, el escritor de este salmo. Seguramente lo que Salomón manifiesta en Proverbio 1:7 era el pan de cada día del muchacho. El muchacho se llenaba de Dios y pudo ver que la sabiduría está en Dios. Y aquellos que practican la sabiduría, su loor va a permanecer en el tiempo. Van a tener un resultado. Y ese resultado es que serán invitados a gobernar con Cristo el universo. Según Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, no, Apocalipsis 3:21. Y los que vencieren le daré que se sienten conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Daniel está aspirando a estar sentado en el trono de Dios. Eso es sabiduría. Eso no es pasar por esta vida, ser ingeniero, ser famoso y vivir 15, 30, 40, 50 años. No, en su mente está el trono de Dios. Porque los que practican la sabiduría que Dios da, su loor, su beneficio permanecerá en el tiempo. Daniel llega a un estado tal que él decide aferrarse a Dios y lo hace porque él ha sido lleno de Dios. Yo no sé, yo últimamente se me ha entrado una gran preocupación por los padres y los que crían en estos tiempos. Y esa preocupación que se me ha entrado, y siempre lo voy a estar mencionando, tiene que ver basado en mi experiencia. Por la misericordia de Dios tuve la oportunidad de aprender a leer en este libro. Literalmente, aprender a leer en este libro. Cuando yo hojeé un libro, hojeé la Biblia. Tuve la oportunidad y el tiempo de que mis padres, mi iglesia, me llenaran de Dios. En la escuela de niños, comprando el amiguito, un folleto que venía que se llamaba El Amigo de los Niños. Tuve la oportunidad. Y mientras me desarrollaba a los 8, 9, 10, 11 años,
en mi corazón se acrecentaba el deseo de ser un aliado de Dios, de ser parte de los hombres y mujeres que como Daniel, Josué, David se identificaron con el Señor. Elegí que Dios sería mi Dios. Sin embargo, a pesar de todo eso, he vivido una ruleta rusa. Boom, 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 boom. A pesar de todo eso. A pesar de todo eso he tenido caída. A pesar de todo eso he tenido momentos de dudas. A pesar de todo esto el enemigo nos ha atacado. Y hemos vivido y hemos tenido el privilegio de vivir en un mundo menos hostil. Menos hostil. Ahora yo pregunto, en un mundo más hostil contra la voluntad de Dios, criando en este tiempo tan difícil cuando el enemigo por toda parte está bombardeando nuestros hijos. Cuando, por ejemplo, en el campo que yo me crié para ver los juegos de béisbol, cuando yo tenía 8 o 9 años, había una sola televisión en el campo y no íbamos a ese lugar. Y entonces, cuando la casa se llenaba de muchachos, que ya no había por dónde pasar, y llegábamos últimos, teníamos que, cuando solíamos llegar, nos le fugábamos a nuestros padres, porque no era que andábamos, eso cuando solíamos llegar, los más grandes tenían que subirnos a los hombros para mirar por la ventana un ratito, el más grande nos subía a los hombros para mirar, porque si no nos subían, entonces no lo dejábamos mirar a ellos, le tirábamos piedras, le pellizcábamos los pies, y entonces ellos, para no tenernos que dar nuestro cocotazo, nos subían para ver un ratito. No había cómo invadirnos con lo que hoy nos están invadiendo nuestros hijos. Tengo una nieta que nosotros la llamamos la distraída, 3 años, y cuando ella coge ese celular, el mundo se acaba. Y ella está en estos días tenían una reunión familiar y era en el campamento y ella estaba abajo, nosotros estábamos arriba y los demás estaban jugando ahí. De repente los demás salieron y se fueron a jugar por otro lado y ella se quedó solita. ¿Y dónde está Valeria? Cuando la vimos, ella estaba en su mundo muy ahí con su celular que no daba tregua para nada. Ella no sabía que los demás se habían ido. Ella no sabía si estaba sola, si también nosotros nos habían oído. Ella estaba en su celular. Y eso me está haciendo temblar. ¿De qué se están llenando nuestros hijos? En un ambiente mucho más hostil que vendrá. En el caso de Daniel, él se llenó de Dios. Manejaba concepto. Tal vez Daniel, pienso que era un estudioso, como era un sabio, seguramente era un estudioso del libro de Proverbios. Y voy a compartir, el tiempo se nos va rápidamente, en el capítulo 3 de Proverbios, el consejo. ¿Cuántas veces habrá leído Daniel este consejo y lo puso en práctica? Salmo 111:10 dice que dichosos, sabios son los que ponen en práctica la sabiduría que viene de Dios. Este muchacho estaba lleno de cosas como esta. Proverbios 3, tal vez hasta el versículo 6, dice allí: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo corazón, no te apoye en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. ¿Cuántas veces habrá leído este muchacho y allí decidió ponerlo en práctica? No apoyarse en su propia prudencia. ¿Qué decía la prudencia? ¿Qué decía la sabiduría humana? ¿Qué decía el humanismo? Allí cuando Daniel llega al palacio, ¿qué era lo que decía el humanismo? Defiéndete como pueda.
no contradiga a nadie. Tú eres un esclavo. Tú eres una persona que debe congraciarte con los babilonios, con los sabios allí. Olvídate de ese Dios. Al fin y al cabo, en la mente de aquellos tiempos, el Dios que conquistaba, el pueblo que conquistaba, el Dios de ese pueblo pasaba inmediatamente a ser el Dios de los conquistados. Y entonces, como el Dios de Israel no defendió a Daniel, y es Bel, el Dios de los babilonios, que conquistan a Israel, lo que se esperaba naturalmente y prudentemente era que Bel se convirtiera en el Dios de Daniel. Incluso le pusieron el nombre, príncipe de Bel. Y él, claramente de su identidad, no lo aceptó. No lo aceptó. No te apoye en tu propia prudencia, no te apoye en lo que dice la lógica humana. La lógica humana aconsejaba que Daniel se dejara llevar de los babilonios, que no hiciera oposición a los babilonios. Sin embargo, Daniel decidió pedirles a ellos que no se le obligara a contaminarse, que él quería seguir sirviendo a su Dios. Y entonces dice la palabra allí que le pidió, en el versículo 8 dice claramente que le pidió que no se le obligara a contaminarse. Y cuando vinieron los resultados, ya ustedes los conocen. Quiero, en los minutos que nos queda, empezar entonces ahora, después de esta parte, quiero que podamos ver algunas cosas puntuales que presenta que confiar en el Señor da resultado. Y ese es el caso del rey. Cuando el rey se vio en una situación, ¿a quién apeló? ¿A quién apeló? ¿A quién apeló cuando el rey se vio en una situación? A sus sabios, no a Daniel. ¿Apeló a quién? A sus sabios. ¿Y cómo estaban los sabios allí? Llenos de sabiduría, tenían conocimiento de todos los dioses, sabían lo que le gustaban a los dioses de Babilonia, sabían política exterior, sabían manejar la magia, tenían astucia para engañar aún al mismo rey. El rey apeló ¿a quién? A sus sabios. Sin embargo, cuando el rey decide apelar a su sabio, mira lo que sucede. Tal vez pudiéramos ver ahí mismo Daniel 2, 10 y 11. Dice allí que cuando él va allí, dice que los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es en la carne. ¡Fao! Estos no pegaron una. Ellos le dicen al rey que no hay un hombre que pueda decir lo que el rey demanda. Sí, había un hombre. Hay hombres y mujeres, pero estos hombres y mujeres tienen que estar conectados a la sabiduría, a la única sabiduría. Y Daniel y sus compañeros estaban conectados a Dios, la fuente de toda sabiduría. Y ahí el libro de Daniel empieza a hacernos la diferencia, a hacernos el contraste en los sabios que se apegan a la sabiduría de este mundo y los sabios que se apegan a la sabiduría de Dios. Y entonces está escrito en forma de contraste. Los que se apegan a la sabiduría de Dios son sabios para vivir en este mundo y para proyectarse a la eternidad. Los que se apegan a las cosas de este mundo y lo que este mundo nos enseña no pasarán de aquí. La otra cosa que podemos ver en este relato es que Dios le hace saber que en algún momento de la historia todo ser humano, Jacqueline, todo ser humano pasa por situaciones que la parte humana es cero, no puede hacer nada. ¿Ha pasado por esa situación? Que la parte humana dice, no puede, no sé a dónde ir,
Declaradamente tú dices, ¿a quién voy? No sé dónde ir. Piensa en el compadre, piensa en el amigo, piensa en mamá, piensa en papá y está turbado, no sabe dónde ir. Todo ser humano pasa por momentos así, pero aquellos que están llenos de la sabiduría de Dios siempre saben a dónde ir. Acuden a Dios. Dios es la fuente de toda sabiduría. La palabra de Dios dice que cuando el juego se trancó, cuando se necesitaba intervención divina, el que decidió poner a Dios en primer lugar, reencontró el respaldo de Dios. Ya ni porque Dios es fiel y siempre apoyará lo suyo. Si en momentos de crisis, en momentos de dificultad, tú te apoyas en Dios, Dios cumplirá su promesa. Él es fiel. En ese momento, cuando usted va al capítulo 2, el versículo 20 y 23, dice que Daniel sabía dónde ir, aunque estaba pasando por un momento de crisis porque el decreto del rey le afectaba. Dice el pasaje bíblico que en el versículo 20 del capítulo 2, que Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla como lo que mora en la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo, porque me ha dado sabiduría y fuerza. Ahora me ha revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto que el rey demanda. A mí se me enternece el corazón cuando él exclama: a ti, oh Dios de mi Padre. ¿Cuál es tu Dios? Padres que están ahí en las redes, padres que están aquí presentes, ¿cuál es tu Dios? ¿Qué tipo de Dios se le está vendiendo a tus hijos? ¿Qué tipo de Dios? Cuando en tu casa hay dificultad, cuando hay peligro, ¿a dónde está llevando a tus hijos? ¿A buscar soluciones humanas o le está invitando a orar al Dios que tú conoces? Para esto hay que tener identidad. Los que no tienen identidad, ellos están yendo según el tiempo. Si la cosa va bien, ellos están bien. Cuando la cosa va mal, ellos están mal. Los hombres y mujeres que están enseñados a identificarse con Dios, en los momentos de crisis, ellos claman a Dios y esperan por Dios. Y entonces Él proclama en esta oración: tú eres el Dios que nos ha dado sabiduría. Tú eres el Dios que nos ha dado conocimiento. Quiere decir que Daniel demanda allí de Dios sabiduría y después alaba a Dios por la sabiduría que le presenta. El libro muestra, mis queridos, que este mundo va de mal en peor y que cada día necesitamos más de Dios. ¿Estamos preparando a nuestros hijos para los tiempos que vendrán? ¿Estamos preparando a nuestros hijos solamente para que compren carro, auto, sean famosos, doctores, ingenieros de la NASA, políticos extraordinarios, solamente eso? Si lo estamos preparando solamente para eso y Dios no está primero en la mente de nuestros hijos, cuando las cosas se pongan bien fuertes como se van poniendo cada día más, ellos no tendrán identidad y no sabrán a dónde ir. Se aferrarán más y más a las cosas materiales y se burlarán más y más de nosotros y de nuestro Dios. Pero si nuestros hijos han sido enseñados a confiar en Dios, en los momentos de crisis que vendrán, ellos sabrán a quién acudir. Ellos estarán aferrados a su Dios. Y Dios va a conducir a sus hijos y a nuestros hijos y a su iglesia. El libro de Daniel muestra que hay sabiduría en poner a Dios en primer lugar. Que el Señor te bendiga en esta mañana.
Y si nos falta sabiduría, si tenemos temor, si tenemos algún miedo como el que yo tengo, ya no con mis hijos, estoy muy agradecido de Dios, no por nosotros, sino cómo Dios nos ha ayudado y cómo Dios en su misericordia ha mantenido a nuestros hijos. Estoy ahora preocupado por mis nietos y siempre voy a seguir repitiendo, Tate, esto. Yo quiero estar en la eternidad. Yo quiero disfrutar la eternidad, pero no la imagino sin mis hijos. Quiero que mis hijos, mis nietos, mis seres queridos, podamos disfrutar la eternidad. Para eso hay un trabajo que hacer, que Dios ocupe el primer lugar en sus vidas. Y si nos hace falta sabiduría, el apóstol Santiago, al escribir su carta, dice, si a alguien le hace falta sabiduría, en el versículo 5 del capítulo 1, búsquela en Dios. Que Dios te bendiga a ti, hermano que está presente, y a los que están en las redes. Busquemos sabiduría de Dios. Vamos a caer de rodillas. Seguramente tiene algo que decirle a Dios, seguramente tiene algo que pedirle. Te vamos a dar un minuto para que lo haga y yo voy a terminar con una oración desde aquí. Nuestro Dios, esta es la oración que traemos para presentarle ante ti. Abre nuestros ojos. Tú nos has revelado a través de tu palabra que detrás del sufrimiento humano, detrás de las convulsiones políticas, detrás de todas las guerras que hay en esta tierra, hay fuerzas superiores a nosotros que están detrás de todas ellas. Nos ha enseñado que la única forma de salir de todos estos conflictos humanos es aferrándonos a ti. Hoy, igual que Daniel, queremos rogarte que nos ayude a mantenernos alejados de las cosas que nos contaminan. Sea lo que fuese, oh Dios, sea la televisión, las redes, los teléfonos, todas esas cosas que nos contaminan, que contaminan el alma y el cuerpo, que podamos estar alejados. Igual que Daniel, oh Dios, te estamos pidiendo, ayúdanos a no contaminarnos, a pasar por este mundo vestido de la justicia y de la misericordia de Cristo. Abre nuestros ojos en esta mañana a tu voluntad y que podamos ir por tus caminos. Estos favores los pedimos al Padre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén.